Vamos, mis hermanos, a Santiago 3. Verso 13. Hoy vamos a estar en la porción desde el verso 13 hasta el verso 18. Amén. Dice la palabra: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, de entenderla, sino solo por tu Santo Espíritu, Señor. Tú eres, Señor, el que capacita, el que guía, nos guía como iglesia, Señor. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos tu dirección. Te pedimos, Señor, que nos guíes en todas las cosas, Señor. Que abras nuestros oídos espirituales, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos concedes un día más para adorar tu santo nombre, para estar delante de ti, Señor, con un espíritu ciertamente quebrantado y humillado, Señor. Gracias, Señor, porque lo necesitamos. Sigue quebrantando en nosotros, Señor, todas aquellas cosas que no te agradan a ti. Síguenos guiando, Señor, aunque a veces no sea fácil, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, dice una hermanita que se llama Lili Avi: la sabiduría de una persona no se mide por lo que conoce, sino por lo que hace con lo que conoce. Ciertamente, mis hermanos, en este estudio que nosotros estamos llevando de Santiago, lo que hemos venido aprendiendo de parte del Señor es que hay una sabiduría de lo alto. Hay una sabiduría que, iniciando acá con esta porción y con lo que dice acá la hermana, podemos ver que la sabiduría no consiste en lo que nosotros tal vez conozcamos, o en el saber que tengamos, o en la información que nosotros hayamos tal vez guardado o acumulado por mucho tiempo. Ciertamente necesitamos nosotros también la palabra, necesitamos el intelecto para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Pero en este contexto, mis hermanos, de lo que Santiago nos está hablando acerca de la sabiduría de lo alto, es lo que nos está mostrando, es que ciertamente una sabiduría que viene de lo alto no se está midiendo por lo que nosotros podamos solo saber de la palabra, o sea, hablando en cuanto a información, sino que ciertamente se puede medir por lo que hacemos con lo que ya hemos conocido de parte del Señor, ¿sí? Con esa sabiduría que ha venido de lo alto a nosotros, con esa palabra que el Señor nos da día tras día, que nos da en cada reunión, que nos da cuando estamos delante de Él, pero ¿qué estamos haciendo con ella? Es lo que hemos venido viendo a través de todo el estudio de Santiago, ¿sí? Recordemos, hermanos, que en el primer capítulo, me devuelvo al primer capítulo de Santiago, verso 5, dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Santiago empieza con esto también, hermanos, porque ciertamente esta carta, como ya hemos visto, es una carta práctica. Es una carta que nos muestra realmente cómo aprender a orar bajo la sabiduría del Señor, cómo tener o alimentar nuestra fe también para que obre, ¿sí?
Entonces por eso nos está diciendo esto la hermana. La sabiduría de una persona no se mide por lo que conoce, sino por lo que hace con lo que conoce. ¿Sí? Y entonces en este contexto, hermanos, podríamos decir que la sabiduría es ver todas las situaciones de nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. Santiago nos está diciendo desde el principio de la carta que tenemos que ser probados. Y si somos probados nosotros, pues también tenemos que ver esas pruebas a través de los ojos de Dios. Porque es ahí donde también nosotros podemos aprender sabiduría. Nosotros, mis hermanos, ciertamente podemos tener mucho conocimiento gracias al Señor por ese depósito que pone y que ha puesto acá en la iglesia de su palabra. Pero ciertamente nosotros como seres humanos fácilmente nos cuesta poder aplicar ese conocimiento. ¿Sí? Podemos tener grabada mucha información, pero acá entonces lo que nos dice Santiago es que ese conocimiento, ¿cómo lo estamos aplicando a nuestra vida como creyentes? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esta porción que vamos a tratar hoy realmente también hace un contraste entre lo que Santiago dice de lo que es un oidor y un hacedor de la palabra. ¿Sí? Recordemos que Santiago decía también ahí que hay una gran diferencia entre aquel que es oidor y el que es hacedor eficaz de la palabra. ¿Sí? Y luego Santiago nos venía mostrando que el que tiene una fe verdadera, una fe con convicción profunda, es aquel que obra, que es hacedor eficaz de la palabra, el que tiene una fe activa, una fe que permanece haciendo obras, ¿sí? No que las obras justifiquen o salven, pero ciertamente se necesita una fe que obre. Entonces nos viene hablando acá Santiago en este contexto. Ahora, dice ahí el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta retórica, ¿no? Porque Santiago ya la venía resolviendo en los capítulos anteriores. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Santiago nos empieza a mostrar también de que la buena conducta va relacionada también con una sabiduría que viene de la mansedumbre. O mejor decir al contrario, una mansedumbre que viene de la sabiduría, ¿sí? Porque, como recordamos, hermanos, hace 15 días que veíamos acerca de la lengua y la necesidad de poder guardarnos en lo que hablamos y en lo que decimos. Y que eso incluso no es solo amarrar nuestra boca para tal vez no llegar a decir cosas que no convienen, sino que ciertamente es porque viene del corazón lo que nosotros expresamos con nuestra lengua. Entonces acá Santiago nos está diciendo, aquel que es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no es el que habla mucho, ¿sí? No es el que alardea, no es el que está diciendo tal vez yo conozco esto y lo otro, o me sé la Biblia al derecho del revés, ¿sí? Porque ciertamente aún en el mundo hay gente que tiene una memoria maravillosa, ¿no? Pero ¿a qué nos serviría eso, hermanos, si nosotros conocemos la palabra? Digamos que la parte teórica, pero no estamos mostrando las obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Ciertamente hay una diferencia. Entonces Santiago nos está diciendo, hay una buena conducta, pero que se muestra con unas obras en sabia mansedumbre. Y para este caso, entonces, ¿qué sería la mansedumbre? Hay un significado que nos dice lo siguiente: es el fruto del Espíritu Santo que hace ceder mis derechos y expectativas personales a Dios, de manera que pueda glorificarlo en mi servicio a otros. Eso podríamos hablarlo como la mansedumbre. El fruto del Espíritu que hace ceder mis derechos y expectativas personales a Dios, para poderlo glorificar con mi servicio. Si Santiago nos viene diciendo que nuestra fe debe estar también debe demostrarse con obras, ciertamente también la sabiduría de lo alto muestra que nosotros vamos andando como cuerpo de Cristo, mostrando unas buenas obras, pero haciéndolas en sabia mansedumbre. Y para esto, mis hermanos, tenemos un ejemplo en 1 Timoteo 3:15. Vamos ahí, hermanos, y lo miramos. Entonces, si mostrar las obras en sabia mansedumbre implica también tener una buena conducta,
Esto también implica entonces saber cómo nos conducimos en la iglesia, en la casa de Dios. Y aquí Timoteo nos está diciendo en este pasaje, o en este verso, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros también tenemos que tener una sabiduría para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Y aquí Timoteo nos muestra varios ejemplos de esto. Primero Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Luego si miramos más adelante el capítulo 4, hay algunos aspectos que Pablo resalta para que Timoteo tenga en cuenta. Porque saber conducirnos, hermanos, en la casa del Señor no es simplemente sabernos conducir en las reuniones, o no es simplemente tener un servicio, sea cual sea. ¿Sí? Digo un servicio, por ejemplo, de organizar las sillas, ¿sí? O un servicio de pronto de abrir el salón, o al final de pronto de dejarlo limpio. Aunque eso es necesario, es importante, mis hermanos. Acá lo que también nos está hablando Santiago es que ciertamente tenemos que saber conducirnos en la casa del Señor y sabernos conducir con los hermanos. Y no para guardar una apariencia, Santiago no está hablando de eso, o no para guardar tal vez una credibilidad, sino que ciertamente acá en el contexto que estamos mirando, de lo que estamos tocando, es que si nosotros realmente pedimos al Señor sabiduría de lo alto, es porque también estamos teniendo en cuenta a los hermanos para poder obrar en ese servicio. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces Pablo le está diciendo acá a Timoteo, por ejemplo en el capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, sea cual sea tu ministerio, ¿no? Aunque acá Pablo se lo está diciendo a Timoteo, es el ministerio que el Señor nos ha encomendado a cada uno, ¿no? Pero también dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Será que no necesitamos eso, hermanos, para sabernos conducir como cuerpo de Cristo? Ciertamente lo necesitamos, ¿no? Ejercitarnos en la piedad, dice el verso 7. Un carácter piadoso. ¿Sí? Luego más abajo dice, verso 12 la parte B. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. ¿Qué decía Santiago ahorita? Muestre por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo también, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Varios aspectos de los que más adelante, en la sabiduría de lo alto, Santiago nos va a hablar. Como la pureza, ¿no? Que dice la sabiduría es primeramente pura, la que viene de lo alto. ¿Sí? Ahora, hermanos, esta conducta no es simplemente, como lo decía ahorita, para mostrar tal vez un buen comportamiento. Porque finalmente el cuerpo de Cristo, hermanos, no es solo vernos en las reuniones, ¿no? El cuerpo de Cristo implica muchas más cosas que tal vez todos estamos aprendiendo, ¿no? El cuerpo de Cristo, hermanos, es para todos los días, ¿no? Para todas las horas. En todo momento tal vez estar como el Señor nos llama, ¿no? En oración por los santos, amándonos los unos a los otros, cuidándonos, velando. Aquí en las reuniones tenemos una parte de lo que el Señor quiere mostrarnos como la comunión del cuerpo de Cristo. Pero ciertamente hay mucho más que eso, que el Señor nos está enseñando, a todos, ¿no? Y Pablo está diciendo también, sé ejemplo en todas estas cosas. Pero también le está diciendo ahí en el verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y esto será que será solo para los que enseñan? Esto es para todos, hermanos. Debemos llamarnos, como hemos hablado en reuniones anteriores, a pastorearnos, ¿no? A exhortarnos, a animarnos, a ocuparnos ciertamente en la lectura de la palabra, en la enseñanza los unos a los otros, porque esto es a lo que nos ha llamado el Señor como cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Santiago quiere expresar en su carta. No es solo un mero saber, mis hermanos. Mira, hermanos, Samuel Pérez Millos dice algo como esto.
Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios, que es muy diferente. Si realmente nosotros andamos en amor del Señor, entonces querríamos todos los días desear con todo nuestro corazón conocer al Señor y no solo saber de Él, no solo llenarnos de información, ¿sí? Porque finalmente, hermanos, eso es lo que hace también el mundo, los de afuera. Ellos de que se jactan, de que tienen una sabiduría, pero porque saben una cantidad de cosas. Y especialmente los que tienen oportunidades de estudiar tal vez mucho más, pues se jactan en que tienen una maestría, un doctorado, un postdoctorado, pero ciertamente, como alguna vez también lo decía uno de los hermanos, pueden conocer muchas de esas cosas, ¿sí? Pero en cuanto a las cosas elementales, como saber vivir, saber aplicar, llevar una buena vida consigo mismos en casa, son completamente inútiles. Entonces, ciertamente, hermanos, el Señor nos está mostrando, y de hecho a través de muchas partes de la palabra, Él lo que nos está enseñando es que podamos aplicar lo que Él nos está enseñando día tras día, hermanos. Por eso Santiago decía, tú tienes fe, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y hemos recordado también, hermanos, que una fe que es real, que es verdadera, es una fe que obra. Y hemos recordado que las obras no es solo, como decíamos ahorita, prestar un servicio acá. Las buenas obras, hermanos, o las obras, sean buenas o malas las que hagamos, es en todo momento. Con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón es lo que nosotros sacamos a la luz todos los días, hermano, no solo acá en la iglesia, no solo acá en la reunión. Y sigue diciendo ahí Pablo, entonces, también le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Todos tenemos dones, ¿no? Ya sabemos eso. No descuidarlos, ejercitarlos, ¿no? Todas estas cosas, hermanos, es la que nosotros también nos ayudan, nos guían a mostrar por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. Así como dice el dicho popular, el predicador habla pero no aplica, ¿no? A veces nos suele pasar muchas veces. Porque si nos preguntan de cualquier cosa la palabra, seguramente, hermanos, estamos en capacidad de responder, ¿no? Creo que la mayoría. Pero al momento, hermanos, de aplicar, ¿cómo estamos delante de eso? ¿Cómo estamos delante del Señor para aplicar esta sabiduría que el Señor nos está enseñando a través de Santiago? Las buenas obras. ¿Estamos aplicando el ser hacedores de la palabra, hacedores eficaces? ¿O nos estamos llenando solo acá de conocimientos? Volvamos a Santiago. Verso 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y tremendo, hermanos, cómo expresa Santiago este tipo de sabiduría. ¿Sí? Porque finalmente son cosas que nosotros en nuestra condición natural las tenemos en el corazón, por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y son cosas que, como hemos aprendido, tenemos que llevarlas todos los días a mortificarlas, desangrarlas en la cruz. Porque si no es así, hermanos, esto es lo que también genera disensiones en la iglesia, genera no poder avanzar, no nos permite crecer como cuerpo de Cristo. Como hablábamos también en reuniones pasadas, hermanos, es necesario que nosotros examinemos también las buenas obras que estamos haciendo para conocer con qué intención la estamos haciendo. Las malas no, porque ya hemos dicho, las malas obras ahí es que desecharlas, no examinarlas. ¿Para qué? Pero las buenas, hermanos, tenemos que mirar con qué intención la estamos haciendo. Porque incluso una buena obra que se vea así espectacular y maravillosa y llena de misericordia, puede haberse generado, hermanos, con un espíritu lleno de celos, de envidia y de contención. Es que nuestro corazón, hermanos, es también tan profundo y engañoso. Y nuestro corazón solo lo conoce el Señor, hermanos, y solo por el Señor podemos nosotros conocerlos como somos.
Hay muchas cosas, hermanos, que pueden generar confusión en nuestras vidas como creyentes y eso es lo que nosotros tenemos que estar examinando a diario. Examinando. Aunque a veces tal vez salga a la luz el Señor nos muestre cosas horrendas de nosotros, hermanos. Pero ciertamente eso es lo que el Señor quiere que llevemos a la cruz y mirar las buenas obras, con qué intención las estamos haciendo. Por eso Santiago está diciendo, hay una sabiduría que es buena, de lo alto, que es la santa, la del Señor. Pero hay otra que aunque tienda a confundirse también con esa sabiduría de lo alto, en muchas cosas, porque recordemos, hermanos, que el árbol de la ciencia había bien y mal, entonces, ¿cuánto tenemos nosotros que discernir? Tener capacidad de discernir todas las cosas para poder ver cómo nosotros estamos haciendo esas obras. Y si tenemos realmente sabiduría de lo alto, o tenemos más bien una sabiduría que es terrenal o animal o diabólica. ¿Sí? Entonces hay unas características, hermanos, pues que son de un hombre que puede tener esta sabiduría. Y mis hermanos, que Santiago también nos venía hablando esto al principio de su carta. Volvamos ahí un momentico al capítulo 1. Al verso 8. Bueno, desde el 7. El Señor viene hablando ahí de la sabiduría, el que no tiene pídale, le será dada, pero luego dice, el que duda es semejante a la onda del mar. Y luego dice, el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante de todos sus caminos. O sea, podríamos decir, hermanos, que las características de alguien que tiene una sabiduría terrenal, animal, diabólica, es ese hombre de doble ánimo que Santiago está expresando ahí. Porque acá toda la carta, mis hermanos, aunque Santiago habla de muchas cosas, no deja de llevar un hilo conductor en lo que él quiere expresar, en lo que el Espíritu quiso manifestar por medio de Santiago. Y en este caso también, que hemos llegado a este punto de ver ese tipo de sabiduría, podemos volver a mirar que puede ser la de un hombre de doble ánimo. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando hablamos de eso decíamos, bueno, el hombre de doble ánimo tiene ciertas características y algunas de esas es que no tiene un carácter dominante. Hoy sí quiere, mañana no quiere. Hoy está con el Señor, mañana está en el mundo. Y así, va subiendo y bajando, ¿sí? Ahora, no es que el creyente leal no le ocurran estas cosas, pero ya por el Espíritu Santo cada vez va siendo más controladas. Sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Pero el hombre de doble ánimo, por eso dice el Señor, no piense que a ese tal Dios le va a dar cosa alguna, porque no la va a tener. No la va a tener. Entonces, ¿qué características puede tener este hombre de doble ánimo que usa esa sabiduría que no es de lo alto, sino es la terrenal? Primera, ya lo vimos ahorita, no recibe cosa alguna del Señor. No recibe sabiduría de lo alto porque su doble ánimo lo lleva a obrar con sabiduría que es terrenal. De su lengua sale bendición y maldición. Es fuente de agua dulce y fuente de aguas amargas. Lo que veíamos hace 15 días, ¿no? Y Santiago nos está diciendo, hermanos míos, que esto no debe ser así. Pero este hombre de doble ánimo parece ser que también se jacta en su lengua. Incluso si de su lengua sale cosas dulces y cosas amargas. Y no solo de su lengua, hermanos, como lo veíamos también en el estudio de aquella vez. Salen desde su corazón. Fuente de aguas dulces y fuente de aguas amargas. Ese es el hombre de doble ánimo también. Usa la verdad de la palabra para satisfacer deseos pecaminosos. Mis hermanos, acá lo que nos está diciendo también ahí, vuelvo al capítulo 3, en el verso 14. Entonces dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero aquel, hermanos, que dice ser creyente, pero por la misma palabra del Señor la utiliza solo para satisfacer sus deseos pecaminosos, hermanos, pues está mintiendo contra la verdad. Simplemente usa la palabra con un propósito personal, pero no la está usando realmente para mostrar sus buenas obras en sabia mansedumbre. No la está utilizando porque la sabiduría que tiene no es de lo alto. Y está mintiendo contra la verdad, a costa de lo que sea. Tal vez, hermanos, hemos visto testimonios incluso en años anteriores
que acá bueno, tal vez ha pasado en muchas otras partes. Que ha habido contenciones y que uno ve de pronto tal vez, que aunque hay personas, hermanos, realmente, o sea, es que hay personas, hermanos, que saben muchísimo la palabra, que tal vez nos llevan años luz en conocer la palabra, pero uno ve, mis hermanos, la intención que tiene esa persona cuando habla, ¿no? Cuando se expresa, cuando dice, incluso expresando correctamente, interpretando bien las escrituras. Muchas veces el Espíritu nos muestra que esa persona está usando solo la palabra para mentir contra la verdad. Y muchas veces es fácil verlo. Pero nosotros, hermanos, también tenemos que estar vigilantes a eso también. Nosotros no es que estemos ahí, no, a mí no me va a pasar eso. Por eso Santiago está expresando esto. Muy seguramente también, como el principio de la carta nos muestra, habían varias dificultades, varios problemas acá al pueblo al que Santiago se dirigía. Algo parecido a los Corintios, como veíamos hace 8 días. Entonces Santiago está diciendo, si tienen celos amargos y contención, no mientan contra la verdad. Yo creo que en esos momentos, hermanos, es cuando ahí también estamos llamados a tener un dominio de nuestra boca. Porque incluso cuando también estamos en medio de las pruebas, creo que no somos los más aptos para poder decir algo, o poder exhortar, o poder enseñar, o poder, sí, tal vez aconsejar. Sino tal vez son tiempos, hermanos, donde el Señor nos llama a guardar nuestra boca y a estar en oración y de rodillas delante del Señor. Esto es lo que Santiago está expresando. Sus obras ensayan mansedumbre, muéstrelas. Porque mucho podemos decir. Incluso de esta porción que estamos tocando, seguramente habrá hermanos que la toquen mucho más profundo y todo, ciertamente. Y habrán otros que la conozcan más. Pero lo cierto, mis hermanos, es que acá el Señor también quiere que nuestro corazón sea tratado. Y tratado no solo por nuestro bien, sino por el bien de toda la localidad, por el bien de todos acá los que somos cuerpo de Cristo. Que aunque somos un pequeño remanente, hermanos, necesitamos entender lo que el Señor nos viene dando, domingo tras domingo, reunión tras reunión. Porque, hermanos, esto es práctico y muy necesario para los que tal vez antes pensábamos mucho en solo la teoría. Acá ya estamos viendo un poco más de esa práctica. ¿Sí? Otra característica del hombre de doble ánimo, entonces, es inconstante en todos sus caminos. Ya lo dijimos ahorita, una persona que no tiene un carácter dominante. Pero también, mis hermanos, una de las características que debemos estar más vigilantes es que tal vez ese hombre de doble ánimo es orgulloso. Porque, hermanos, aquel que tal vez quiere intentar contender, o intentar tal vez querer saber más, o intentar hablar más de la cuenta, ¿sí? Tal vez incluso si hay una contención, si hay unos celos, si hay este tipo de cosas, es porque tal vez esas son las consecuencias de que hay un orgullo arraigado ahí. Y tomo, mis hermanos, lo que compartió ayer Cristian por el grupo, que dice Jonathan Edwards acerca del orgulloso. La primera parte, recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón y el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. ¿Usted no les ha pasado, hermanos, que cuando en el corazón están esas cosas, el corazón como que se revuelca? Y como que tal vez los mismos deseos pecaminosos quieren salir sin importar las consecuencias. Y como que uno dice en el fondo, es que si no hablo, mejor dicho, no voy a quedar tranquilo. Pero a veces, hermanos, es mejor callar. Es mejor ser quebrantados y llevar eso a la cruz. Que tal vez decir cosas, hermanos, que no edifican. O decir cosas que realmente pueden llegar a herir al hermano, a la hermana. En vez de pensar, tal vez esto yo lo tengo que decir porque el Espíritu me habló, el Señor me habló. Y si no digo esto, entonces, mejor dicho, se va a acabar el mundo, se va a acabar la iglesia. Porque a veces, hermanos, pensamos esto. Obramos con esa sabiduría que es terrenal, que es diabólica, y creemos que si nosotros no llegamos a hablar, o incluso no llegamos a hacer algo, mejor dicho, la iglesia se va a acabar. Nos creemos, hermanos, a veces muy imprescindibles. Y el Señor, hermanos, sea con nosotros, sea sin nosotros, va a seguir su obra hasta el final. Santiago acá nos está enseñando humildad, hermanos.
Nos está enseñando a tener un corazón humilde y bondadoso. No a jactarnos en lo que nosotros podamos llegar a hablar con nuestra lengua. Porque como le estamos diciendo, hermanos, muchas veces usamos nuestra lengua, aunque con la palabra correcta, con la Biblia, pero una intención bien incorrecta, hermanos. Y ahí es donde nos cuesta también. Por eso el Espíritu necesita ser quebrantado. Nosotros, hermanos, como oraban ahorita los hermanos, danos, Señor, un corazón contrito y humillado. Crea Dios en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y eso no es solo una oración para una vez al mes, es para todos los días, hermanos. Todos los días nosotros, así como hemos aprendido que todos los días tenemos que mortificar el pecado, todos los días necesitamos pedirle al Señor que nos dé un espíritu contrito y humillado, que quebrante esta bendita alma, que nos enseñe a negarnos a nosotros, a tomar la cruz y a seguirle, porque eso va a ser hasta el final de nuestros días como creyentes acá en la tierra, hermanos. Hasta el día que el Señor nos llame o Él venga por nosotros. Es necesario, hermanos. C.S. Lewis también dice lo siguiente: el orgullo lleva a todos los demás vicios. Y recordemos, hermanos, que el primer pecado que hubo en el universo fue el orgullo. Antes de Adán y Eva, el orgullo del querubín que se rebeló contra el Señor. ¿Sí? Ahí hubo pecado, hermanos. Y ese mismo orgullo es el que nosotros tenemos arraigados a nuestra naturaleza carnal. Y tal vez sea, como dice C.S. Lewis, el que lleva a todos los demás vicios. Por eso lo decíamos ahorita, ciertamente, hermanos, tal vez alguien que demuestre celos, contención, ambición personal, arrogancia, mentir contra la verdad, pueden ser sencillamente consecuencias de un carácter orgulloso. Y hermanos, como dice ahí la palabra en Santiago, los celos y la contienda trae a la iglesia perturbación y toda obra perversa. O sea, cero edificación. ¿Y para qué, hermanos, vamos a estar gastando nosotros en cosas que no edifican? Porque nosotros, hermanos, no estamos andando cada uno aparte como si fuéramos ovejas, cada uno viendo por lo suyo, ¿no? Ese no es el diseño del Señor para su iglesia, sino que andamos en un mismo redil, caminando juntos. Y cualquier orgullo que haya de parte de algún miembro, hermanos, de alguno de nosotros, va a frenar el avance de toda la iglesia, hermanos. Recordemos lo que pasó cuando Aarón y Miriam hablaron mal de Moisés, ¿no? María. Entonces, ¿qué sucedió? Aunque el Señor le mandó disciplina a ella, la puso leprosa, pero fueron 7 días en los que el pueblo no pudo avanzar por causa de que ella estaba así. Y hasta que ella no fue sana, el pueblo no pudo seguir avanzando, hermanos, por el desierto. Hemos hablado, hermanos, una cantidad de veces, yo recuerdo, de Efesios, cuando dice que somos un solo cuerpo, de que estamos juntos, unidos por las coyunturas, de que somos miembros del cuerpo de Cristo, de que uno es boca, el otro es ojos, el otro es oídos. Pero, hermanos, como decíamos ahorita, no basta solo la teoría. Tenemos que aprender a aplicar con la ayuda del Señor esta palabra. Servir, pero no solo servir en los servicios, digamos, formales, sino comunión. Comunión. Una comunión profunda, hermanos. Caminar realmente como cuerpo de Cristo. Y dejar ya de lado, hermanos, cosas que nos cohiben o que nos impiden estar caminando hacia adelante. Hacia el reino de los cielos. Habrá mucho más que decir acerca de esta sabiduría terrenal, hermanos. No quiero extenderme más, porque quiero sí extenderme más en lo que sigue. Verso 17 del capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí?
Entonces vamos primero a mirar esas características que son de un creyente que es sabio. Un creyente verdaderamente sabio con la sabiduría de lo alto, ¿no? Primero, el creyente pide la sabiduría a Dios con una profunda convicción de que la va a obtener. Es decir, con fe. Y Dios se la da en abundancia sin reproche. Lo que nos dice Santiago al principio de la carta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Lo dice Hebreos. No dudando nada. Entonces aquel creyente que pide con fe la sabiduría, pues le va a ser dada. Porque el Señor mismo nos está diciendo, el que esté falta de sabiduría, pídala. Y le va a ser dada. Y estamos acá hablando de esa sabiduría de lo alto, ¿no? No la diabólica, ¿no? Porque esa ya la tenemos desde que nacimos. Y Dios se la va a dar en abundancia, hermanos. O sea, ¿cuánto necesitamos estar también a los pies del Señor pidiendo que nos dé sabiduría para aprender a vivir, para superar las pruebas, para crecer, para no solo soportar las pruebas, como le decíamos al principio del estudio, sino aprender también de esas pruebas, para aprender a guardar nuestra lengua, para no hacer acepción de personas, para poder ver también por nuestro prójimo como los huérfanos, como las viudas en sus tribulaciones, porque esto realmente, como dice Santiago, es la verdadera religión, ¿no? Y guardarnos sin mancha del mundo, es la otra parte que está diciendo Santiago. El creyente sabio toma más la posición de discípulo que de maestro. Hermano, nosotros en nuestra natural condición nos encanta tomar siempre la posición de maestros. Es que yo le voy a enseñar a este no sabe, yo voy a mostrarle que yo sé mucho de la palabra. Mira acá. O voy a ir a exhortar a este hermano porque necesita que yo le exhorte. Cosas así, hermanos, que tenemos que estar examinando todos los días, ¿no? En nuestro corazón. Pero realmente, hermanos, un creyente sabio toma primero la posición de discípulo. Porque nosotros, hermanos, acá, si estamos en esta tierra todavía, es porque estamos en un continuo aprendizaje. Continuo aprendizaje. Somos discípulos. Claro, algunos el Señor ha hecho maestros, predicadores, en fin, pero incluso, si uno va a mirar el mismo Pablo, el mismo apóstol, siempre fue un aprendiz también, un discípulo. Juan, cómo se muestra en sus cartas, con esa sabia mansedumbre, hermanos, y con ese amor a los hermanos, pero expresando lo que él aprendía todos los días de parte del Señor. Ese amor al prójimo. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un continuo aprendizaje. Y aquel creyente que es sabio, realmente es el que entiende que todos los días anda como discípulo. Incluso que si va a enseñar algo a otro hermano cuando lo necesita, porque todos necesitamos también ser discipulados y aconsejados. Pero lo enseña, hermanos, no en la figura de maestro. Por eso la palabra nos decía ahí anteriormente, no se hagan muchos maestros de vosotros, ¿no? No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque, hermanos, nosotros estamos llamados a tener un corazón humilde. Delante de Dios, hermano, no tenemos nada que ofrecer sino solo expresar gratitud por nuestro Señor Jesús. Pero si fuera sin Cristo, hermanos, nuestras obras jamás nos salvan. Así sean las mejores de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermanos? Como hace 8 días nos hablaban, nos enseñaban. Nosotros, todo es vuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido para jactarnos? Entonces, hermanos, todos los días que el Señor nos ayude a caminar en esa sabia mansedumbre y entender que somos discípulos antes de llegar a ser maestros. Un corazón, una actitud humilde, sin arrogancia. Y eso viene de un examen profundo desde el corazón todos los días, vigilando y condenando ese pecado a diario. Como decía Martín Lutero, a ver si lo recuerdo bien, pensé que cuando ya había entendido que era justificado por la fe, ya no tenía más pecado en mí, o ya no tenía el hombre viejo, pero me he dado cuenta que el infeliz todos los días está vivo. Todos los días, hermanos, tenemos que matar y crucificar el viejo hombre.
con sus pasiones y deseos. Y en este caso con los celos, las contiendas, la amargura, la arrogancia, etc. Que todos los días nos persiguen, ¿no? Dice Delcio Meireles, el solo hecho de estar siendo probados testifica la necesidad de estar aprendiendo. Y nosotros hay momentos en que somos más probados que otros días. Pero ciertamente casi que todos los días estamos siendo probados, ¿no? Con nuestra boca, con las tentaciones, en el día a día, desde que salimos de casa, cuando regresamos, en todo momento. Estamos siendo probados. Entonces, ¿qué figura o qué posición tenemos que tomar? ¿La de maestro o la de discípulo? Y hermanos, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de que nosotros debemos estar con un corazón humilde, siendo discípulos, pues es el Señor Jesús. Miremos ahí eso en Juan 5:30. Dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El mismo Dios diciendo, hermanos. Claro, como hombre, ¿no? Según oigo, así juzgo. ¿Según oía de quién? Del Padre. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, y si Cristo, siendo Dios, vino a esta tierra sujeto a todo al Padre, en mansedumbre, ¿será que nosotros no tenemos que hacer lo mismo? El Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque Él vino como siervo, Él vino a servir, y en ese servicio el Señor también tuvo que aprender, crecer en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, porque el Señor también fue probado, como dice Hebreos. Él también aprendió la obediencia, con dolor y con lágrimas el Señor la aprendió, y fue siempre discípulo. Entonces, hermanos, nosotros cada día debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser cada día más como su Hijo, a reflejar más su imagen en todo, a que el hombre interior sea renovado de día en día, para que Cristo crezca y nosotros menguemos. ¿Sí? Según oigo, así juzgo. O sea, nosotros, según oímos de quién, pues del parte del Espíritu Santo, ¿no? Con la palabra así podemos juzgar, ¿sí? El Señor nunca nos está diciendo que no juzguemos, pero sí que tengamos un juicio santo, un juicio conforme al corazón de Dios, y no nuestro propio juicio en una sabiduría que no corresponde a Él, ¿sí? Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, hermanos. ¿Cuánto también necesitamos que nuestra voluntad sea quebrantada? Sea moldeada también. Porque sí que a veces somos voluntariosos. Y esto, hermano, lo podemos complementar en lo que dice 1 Corintios capítulo 8. Verso 1, vamos a leer desde la parte B. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, la primera parte del conocimiento es sabiduría terrenal, diabólica, animal. La segunda parte, el amor edifica, es la sabiduría de lo alto. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y son similares a lo que Pablo dice ahí al final de la carta de los Corintios. Aunque hayan muchos dones, aunque estemos repletos de dones, hermanos, si no hay amor, pues nada somos. Incluso dentro de la fe, la esperanza y el amor, lo que prevalece es el amor. Y acá nos está diciendo esto Pablo también. Si alguno ama a Dios, evidentemente también va a amar a su prójimo, va a amar a los hermanos y va a expresar eso con lo que Santiago nos va a enseñar ahí en lo que es la sabiduría, las características de la sabiduría de lo alto. Y no va a ser solo palabrerías. Entonces Pablo nos está diciendo eso, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y si Dios conoce a su Hijo, pues su Hijo también va a conocer a Dios. La palabra nos dice, nadie revela al Padre sino al Hijo. Amén. Ni el Hijo conoce, ni a nadie conoce al Hijo sino el Padre.
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que conocer al Señor, hermanos, definitivamente no es solo saber de la palabra. No es solo saber, hermanos. Conocer a Dios tiene muchas implicaciones. Muchas implicaciones, hermanos. Y esto es en lo que estamos caminando a diario. Por eso el Señor Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocerle, hermanos, es lo que nos va a también llevar a que todas las demás cosas fluyan, pero no al revés. Porque a veces tal vez por intentar querer hacer muchas cosas o querer forzar o querer hacemos como al contrario, primero como que vamos por las obras y después ahí sí ya luego conocemos al Señor. Y no es así, hermanos. Nuestro corazón va a estar en tranquilidad, en reposo, en paz, que sobrepasa todo entendimiento, es cuando estemos aprendiendo a conocer al Señor. De ahí va a venir la Santa Comunión entre los hermanos, de ahí va a venir también todas las cosas y el progreso de las demás obras. Pero es de conocerlo a Él. Por eso allá en Mateo 5 no, un poco más adelante, cuando el Señor ya termina el sermón del monte, ¿Él qué es lo que dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profeticé, hice milagros, hice un montón de cosas. O sea, la justificación de aquel que va a decir, mira todas las obras que yo hice para ti, ¿cómo es que tú no me vas a recibir? Y el Señor sencillamente va a responder, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Yo creo, hermanos, que eso también nos tiene que espantar a nosotros y pensar y repensar y como razonar nuevamente y volver a la palabra y decir, Señor, yo lo que quiero es conocerte a ti. Amén. El principio de todas las cosas es Dios. Porque entonces estaríamos tal vez, como otras religiones, intentando tal vez hacer un montón de cosas, expresando muchas cosas allá en el mundo afuera, queriendo el aplauso, el honor y una cantidad de cosas que si bien son buenas, no son válidas para el Señor. Por eso la palabra dice, el Señor valora más a alguien, el pobre que se gobierna a sí mismo, que el rey que gobierna una nación. O sea, el Señor valora más el corazón contrito y humillado al que tal vez es alardea, arrogante. Y Santiago lo está diciendo y más adelante. El Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sí que nos está enseñando humildad Santiago, hermanos. Sí que nos está a muchos tocando el corazón y mostrándonos que dentro de nosotros todavía hay una cantidad de arrogancia, de orgullo y de cosas que necesitamos llevarlas a la cruz. Entonces, Santiago, volvamos a Santiago, hermanos. Santiago nunca está diciendo que el sabio no habla, que siempre se calla, no. No, porque ese también tal vez hay que tenerle más cuidado. ¿Sí? Santiago está diciendo, hermanos, que el creyente sabio es el que habla lo apropiado en el momento oportuno. En cuanto al uso de la lengua, ¿no? Es el que habla lo apropiado en el momento oportuno. Porque a veces nos pasa lo que veíamos también en las reuniones anteriores. Pecamos por omisión. Muchas veces por acción, pero también otras por omisión. No, ¿yo qué le voy a decir al hermano esto? Y si ese hermano necesita un consejo, hermanos, que usted tiene, que se lo ha mostrado. Si ese hermano necesita, porque todos necesitamos unos de los otros, el Señor nos diseñó así, ¿no? No para andar como ovejas apartadas. Entonces, hermanos, necesitamos también entender que la sabiduría de lo alto es poder hablar al hermano con amor, pero también con verdad. Proverbios dice, con misericordia y verdad es que se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. O sea, la misericordia porque es la parte, digamos, del amor, pero no dejando de lado la verdad. O viendo con pañitos de agua tibia, o con contentillo. Con la verdad, pero también con misericordia. Y eso es lo que el Señor nos está hablando acá. ¿Qué es lo que hace el hombre sabio, el creyente sabio? Porque Santiago, hermanos, como decíamos ahorita, él viene expresando todo esto para mostrar que esas buenas obras parten primero de hacerlas en el cuerpo de Cristo, de aplicarlas entre nosotros.
Demostrar nuestra fe, nuestra convicción en el Señor con buenas obras, preparadas de antemano. ¿Sí? Y no solo con palabrerías. Ahí está la dificultad, ¿no? Que somos buenos hermanos hablando, pero necesitamos que Dios nos guíe a poder tener ese sacrificio, hermanos, como el Señor nos lo dice también en el Sermón del Monte. Andar la segunda milla. Caminar la segunda milla con el hermano. Dice ahí entonces Santiago, verso 17. No se duerman, hermanos, que todavía no hemos acabado. Ya veo por ahí algunos que están somnolientos. Pero la sabiduría que es de lo alto, y esto es muy precioso, hermanos, porque acá el Señor nos deja unas características claras y sólidas de lo que es esa sabiduría de lo alto, que no es algo como bien difícil de aprender, o como decía Pablo en Romanos 10, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo para traerlo a Él, sino que cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esto es lo que nos expresa acá Santiago, hermanos, cosas prácticas. Primeramente pura. ¿Por qué pura? Porque no está contaminada por celos, por orgullo, por envidia. Y por eso Santiago venía diciendo eso al principio. No tengan celos amargos y contención en vuestro corazón, porque estarían mintiendo contra la verdad. Estaríamos, ¿sí? Entonces esa pureza, que es lo que resalta del primer aspecto de la sabiduría de lo alto, es que no está contaminada por esas cosas. Amarguras, arrogancias, celos, envidias. Y si estábamos contaminados, hermanos, pidamos al Señor realmente que nos libre de esas cosas, que nos aparte de ese mal, hermanos, para poder crecer juntos en la gracia. Después pacífica, o sea, busca la paz, la armonía, estar en sintonía entre los hermanos. Pero obviamente una sintonía que viene del Espíritu Santo, ¿no? No tal vez alcahueteándole al hermano algo que él quiera decir y que esté malo, que sea en contra de la palabra, ¿no? En sintonía conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero en sintonía, en armonía con los hermanos. A veces, hermanos, nos cuesta y desintonizamos. Estamos como que el Señor las está llevando sus ovejas para un lado y la otra oveja está hacia el otro lado. ¿Sí? No nos llama eso el Señor, hermanos. No es propenso a estar en conflicto. ¿Sí? Porque el conflicto, como hemos visto, pues trae toda obra perversa. Trae falta de edificación. No nos permite avanzar. Ahora, ¿qué sería lo opuesto, hermanos, de la sabiduría, de la parte que es pacífica? ¿Ustedes qué creen? Lo opuesto a lo pacífico. Contienda puede ser, ¿sí? Y la palabra nos dice que puede ser también el pendenciero, el que pelea, el iracundo, ¿sí? O estar llenos de ira. Eso, hermanos, pues de ninguna manera va a edificar. Y seguido, pues también va a causar daño a la iglesia. Aquí Santiago, hermano, no le está hablando a un solo creyente, le está hablando a todos los de la dispersión, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, a muchas personas, a muchos creyentes, no solo a uno. ¿Sí? Luego dice que la sabiduría es amable. O sea, se comporta con agrado y afecto hacia los santos. Muestra interés personal por los otros. ¿Qué sería lo contrario de amabilidad? ¿Qué dicen? ¿Cuál? Egoísmo. Que digamos que más en esta parte de amabilidad lo opuesto podría ser aspereza, o desamor, o desconsideración. Esto no es que está por allá mal, está por allá chillando, pero no me importa. Desinterés, hermanos. Y eso no es lo que el Señor nos enseñó. Ve, hermanos, el Señor Jesucristo teniendo tremenda agenda llena todos los días, ¿no? Y el Señor, con ese amor tan precioso que expresó siempre a los discípulos, con esa paciencia, con esa disposición a enseñarles, a hablar, a corregirlos, a pesar de que
al igual que nosotros, ¿no? Que sean muchas cosas a veces tan locas como cuando Juan quiso que descendiera fuego del cielo con Jacobo y cosas así, que a veces nosotros podemos pensar incluso en contra del hermano. Pero hermanos, mira, el Señor Jesús con esa agenda tan llena, y el Señor siempre en oración, en obediencia, en sujeción, como lo vimos ahorita, y siempre se mantuvo lleno de amor, dispuesto siempre a escuchar, a corregir, a exhortar, a redarguir de pecado. Nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer lo mismo, y entre nosotros primero. Luego dice que es benigna. ¿Benigna qué es? Se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia los hermanos. Tratar con bien a otros sin esperar recompensa personal, de manera que Dios obtenga la gloria. Porque a veces también queremos ser benignos, pero con una mala motivación, esperando una recompensa. Entonces ahí no sería sabiduría de lo alto, hermanos, sino sería la otra. Hacer algo bueno, pero con una intención incorrecta, porque estamos esperando algo para nosotros, una recompensa personal. Y mira, hermanos, antes del Señor Jesús, antes de esperar, obviamente el Señor tuvo recompensa después de toda su obra, pero miren el precio tremendo que pagó el Señor, como lo recordamos ahorita en la cena. Algo inimaginable, hermanos, para nosotros. Y el Señor, siendo perfecto, bueno, amoroso, y aún así fue a la cruz. Algo que no merecía, pero lo pagó por amor. Y el Señor nunca esperaba una recompensa. Él nunca le dijo, Padre, mira todo lo que he hecho, ahora dame mi recompensa porque la merezco. El Señor siempre tuvo un corazón manso y humilde, hermanos. Ahí sí lo opuesto de benignidad sería el egoísmo. Luego dice, la sabiduría de lo alto es llena de misericordia. Misericordia, hermanos. Tal vez en este aspecto es donde más tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser realmente misericordiosos. Es el trato compasivo que se da al hermano que sufre. Y no por sus méritos, porque pues ni todos ninguno de nosotros mereceríamos misericordia, sino en virtud de Cristo, que en su misericordia fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ya que ya recordábamos también la parábola del buen samaritano, ¿no? Lo que hizo él con el hombre que fue herido por los ladrones. Entonces la misericordia también podemos decir que es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. ¿Ay, qué sería lo opuesto? ¿Qué creen ustedes? Lo opuesto a misericordia, ¿qué sería entonces? Creo que ahorita ya le han dicho. Indiferencia. Como lo que pasó ahí con los hombres del buen samaritano. Pasó uno, pasó el otro, lo vio muerto, ahí medio muerto. Yo sigo mi camino porque tengo cosas que hacer. Ya tengo ahí mi tiempo contado, tengo mis planes. No, yo no tengo tiempo. Y tal vez, hermanos, es donde fallamos mucho. Porque claro, sí, nosotros, es cierto, mis hermanos, que nosotros viviendo en una ciudad como estas, hay mucho ajetreo, mucha cosa, mucha vaina, todos los días, los que trabajamos y todo, hermanos, pero hermanos, tenemos al Señor, tenemos el Espíritu que nos renueva. El Señor dice en Isaías, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Y nosotros a veces, hermanos, nos quejamos, tal vez sí, hay mucho trabajo y muchas cosas, y lo digo primeramente por mí, como si ya, mejor dicho, tuviéramos por allá 80 años. Cuando realmente, hermanos, aunque tengamos mucha, tal vez, o poca de cualquier manera, si hay un corazón dispuesto para el Señor, hermanos, vamos a hacer ese sacrificio por los hermanos, tener misericordia, invertir tiempo. ¿Sí? Y claro, mis hermanos, es una gran bendición que el Señor nos dé, por ejemplo, el grupo del WhatsApp, el grupo, todos los diferentes grupos que tenemos para animarnos, para exhortarnos y demás, hermanos, pero eso solo es una parte. No hay nada como estar uno frente a frente al hermano, hablar, estar en comunión. Hermano, ¿cómo estás? O hermano, quiero contarte porque yo estoy, no sé, pasando por una lucha.
¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Llena de misericordia. Misericordia. Entonces por eso lo opuesto pues es la indiferencia. Veo al que está, hermano, que tal vez está de alguna forma, pero no hago nada. ¿Sí? Vamos a Proverbios 3:3. ¿Qué es lo que nos puede producir también la misericordia? Que inclusive pues es bendición para nosotros mismos. Proverbios 3:3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y miren el resultado, hermanos, de eso. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Claro, es algo que viene automático, ¿no? Porque con un corazón misericordioso hay gracia delante de los hombres. Y el Señor se agrada en que seamos misericordiosos, hermanos. Esto no es solo para el que tiene el don de misericordia. Porque el Señor nos llama, hermanos, como un mandamiento. Tener comunión unos con los otros y las implicaciones que tiene la comunión, ¿no? Miremosla ahí, hermanos, rápidamente. Sé que ya tal vez ese verso lo conocen varios, pero lo que nos dice Juan en la primera carta. Entonces ya vimos en Proverbios que dice la misericordia y la verdad lo que trae. Pero ahora entonces en primera de Juan, capítulo 1, porque se relaciona, hermanos, con lo que estamos hablando. Capítulo 1, vamos a leer desde el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, hermano, la comunión es inherente a lo que estamos hablando. ¿Podría yo tener misericordia conmigo mismo y con los demás no? Como hemos hablado, hermanos, todo es vuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. No tenemos nada en que jactarnos, hermanos, por lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es para los demás, para servir, no para vanagloriarnos, no para enaltecernos, sino para usarlos, hermanos, porque Dios nos va a pedir también cuenta de eso en aquel día. ¿Sí? Entonces dice, tenemos comunión unos con otros y ahí estamos andando en luz. Pero si estamos por ahí, es que mire lo que hizo este hermano. Uy, no, tenaz lo que hizo este. Vea. Hermanos, tal vez las murmuraciones son falta o muestra tal vez que no hay una madurez espiritual aún en muchos de nosotros. Esas murmuraciones, hermanos, tampoco es algo que edifique. El Señor nos está diciendo, ¿no? Lo que ya muchas veces hemos leído. Mateo 18, las instancias. Habla con tu hermano, dile las cosas. Habla con él. Y eso no es, mira, hermanos, si lo miramos en este contexto, no es tanto desde la disciplina, sino desde la comunión. Si tú amas a tu hermano, ve por él, míralo, cómo está. Esa es la aplicación de la sabiduría que nos está hablando Santiago, hermanos. ¿Sí? Pero a veces somos como Caín. Cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo guarda de él? ¿Acaso? O como el levita que pasó por el lado del hombre que estaba medio muerto y no le importó. A veces tal vez, hermanos, nosotros tenemos como una gran excusa nuestras tareas diarias, nuestro trabajo y todas estas cosas, pero tal vez en el fondo del corazón lo que no queremos, hermanos, es tener nosotros comunión unos con los otros. O querernos librar de esas cosas. No, mejor quiero, porque es que después quiero hacer otra cosa. O ya tengo mis planes. Y la oveja por allá apartada del redil. Mientras las 99 están acá. Hermanos, eso es la sabiduría de lo alto que Santiago nos está enseñando hoy. Primeramente pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia. Y luego dice de buenos frutos, volviendo ahí a Santiago. Buenos frutos. Entonces, hermanos, aquí tenemos que mirar algo y es que los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan solo orando. El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, eso no se desarrolla solo orando, claro, es lo primero. Pero esto, hermanos, también se desarrolla cultivando un carácter santo, cultivando nuestro carácter. Y por eso necesitamos aprender el carácter de Cristo. Porque nosotros a nuestra propia voluntad creemos que muchas cosas son buenas cuando realmente no lo son. Por eso vamos a la palabra, por eso el Señor nos deja su palabra. Va a ver primero el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia. Y su carácter. Vamos a Mateo 11:28. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias al Señor por esa palabra. Porque en Él es que descansamos, todas nuestras cargas las depositamos en Él. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que pasa muchas veces nosotros, hermanos, es que queremos llenarnos de una cantidad de cosas para hacer, y muchas de las cuales Dios no nos ha dicho que las hagamos. El Señor por eso dice en su palabra: nos dio buenas obras, Él primero de antemano, para que andemos en ellas, no las que nosotros creemos que son buenas. Pero queremos, hermanos, en serio, yo no sé si a todos nos pasa, pero a veces tenemos la cabeza tan llena de querer hacer cosas que eso mismo nos carga tanto nuestras almas, hermanos, que no podemos descansar en el Señor. Porque pensamos que todo eso realmente es la demanda que el Señor nos ha dado y que hasta que no cumplamos hasta la última cosa de eso, no vamos a estar descansados. Pero no es lo que el Señor está diciendo acá, hermanos. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les hago descansar. El Señor no está diciendo hasta que ustedes hagan todas esas cosas, ya van a estar tranquilos, no. Eso trae aflicción a la carne, hermanos. Así como Proverbios dice, como que el mucho estudio, ¿no? Trae aflicción a la carne. Las muchas ocupaciones. El Señor nos manda a hacer ciertas cosas, hermanos, y muchos de nosotros tenemos que aprender a soltar y a ver realmente lo que el Señor quiere, que es lo que estamos viendo. A amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para luego saber cómo amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Eso es lo principal, hermanos. Lo demás, deberíamos examinar si todas esas cosas que queremos hacer, o bueno, muchas o pocas, realmente nos llevan a eso, nos llevan a ese propósito de amar al Señor y luego amar a nuestro prójimo. Por eso tenemos que examinar incluso las buenas obras, hermanos, que a veces no son tan buenas como parecen. Entonces acá el Señor nos está diciendo eso: hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. Gracias al Señor por esa palabra. Él nos dice: lleven mi yugo, que es fácil, y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Una fe sencilla, hermanos. La fe que nos está expresando Santiago, sencilla, no compleja como nosotros somos, que nos queremos a veces enredar en tantas cosas, en nuestros pensamientos y en todo. Entonces del Señor tenemos que aprender eso, hermanos. Y si miramos ahí esa parte con el Señor dice manso y humilde, y que el Señor fue un corazón humilde todo el tiempo, podríamos definir la humildad como reconocer nuestra dependencia de Dios, sabiendo que nuestros logros se deben a lo que Él ha permitido que otros hayan invertido en mí. Reconocer nuestra dependencia de Dios, sabiendo que nuestros logros se deben a lo que Él ha permitido que otros hayan invertido en mí. Vuelve y juega lo mismo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿O qué tengo yo? Hermanos, hay una inversión de otros hermanos en nosotros. Hay una inversión en estas mismas escrituras que tenemos para que las podamos tener acá. Una inversión de parte de Dios, de parte de hermanos que dieron hasta sus vidas para que pudiéramos tener impreso esto, la palabra del Señor. Hay una inversión, hermanos, de otros hermanos. Y nosotros a veces nos alardeamos, es que yo sé esto y lo otro. Y yo me sé la Biblia al derecho y al revés, ¿eh?
¿Mm? Entonces, hermanos, también la formación de un carácter santo requiere disciplina. O sea, una disciplina de que todos los días yo voy a hacer esto y esto, Señor, lo pongo en tus manos, ayúdame para que mi carácter sea formado, mi carácter santo y piadoso, porque solo tú lo puedes formar. Un estudioso del Nuevo Testamento dice lo siguiente: el carácter es el patrón de pensamiento y actividad que corre a lo largo de una persona, de manera que donde quiera que la cortes, tú verás el mismo patrón a través de ella. O sea, lo que es la personalidad de esa persona, ¿no? Valga la redundancia. Y si estamos teniendo el carácter de Cristo, hermanos, eso se va a reflejar. Pero también se va a reflejar si no lo estamos teniendo. Y ese carácter implica tener esa sabiduría de lo alto. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí? Y agregaría lo que decía Pedro también en una de sus cartas, que añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero hermanos, repetirlo así es fácil, ¿no? Pero ¿cuánto debemos de tenernos en cada una de esas virtudes para poder en cada una pedirle al Señor que nos ayude a crecer? Cada una de esos, hermanos, implica un gran trabajo, una disciplina, una formación constante para llegar a reflejar más a Cristo. ¿Sí? Y Miguel Núñez comenta al respecto de ese comentario que hizo el estudioso: notemos cómo el carácter en esta definición involucra la mente, patrón de pensamiento, y los hechos, patrón de conducta. La conducta de la que nos estaba hablando Santiago: muestre por su buena conducta sus obras. La formación de estos patrones van a requerir una vida de disciplina. Pero si estamos, hermanos, todos los días con nuestros planes, yo quiero hacer esto hoy, mejor me voy a hacer esto, y el Señor diciendo tal vez: ve y visita a tu hermano, llama a tu hermano, habla. Y nosotros a veces decimos: no tengo tiempo, yo tengo que hacer esto ya. Por eso es la palabra también nos dice en Isaías, ¿no? Los planes del Señor no son los nuestros, y sus caminos tampoco los nuestros, pero los de Él son los correctos, aunque a veces no queramos, hermanos. Ahí está la diferencia entre el creyente con sabiduría terrenal y el creyente con sabiduría de lo alto. El que se sujeta en sabia mansedumbre y es hacedor de la palabra. Señor, ayúdame a hacer tus planes, a buscar lo tuyo, aunque yo quiera otra cosa. Señor, doblega mi voluntad. ¿Sí?